En Estia Radio los jóvenes tenemos la primera y la última palabra. Ahí lo dejo, con Raquel Martín. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, en función de en qué momento estés escuchando este podcast. Pues bueno, llegan las vacaciones, hemos aprobado todo y bueno, pues lo que más se nos apetece es recuperar el tiempo perdido por las clases. ¿Y qué es aquello que más nos entretienen? Pues los videojuegos, ¿no? Pero, ¿qué se esconde detrás de los videojuegos? Pues bueno, para ello quiero contar con José, él es trabajador social. Hola, ¿qué tal? Hola. También contamos con Elena, ella es coordinadora de aeropuerto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, gracias. Y también contamos con Adrián, que él estudió marketing, pero estás iniciando, por lo que me has contado, pues un poco en YouTube y de creación de contenido, ¿no? Exacto. Vale, pues yo les quiero preguntar lo siguiente. Si los videojuegos no existieran, ¿cómo se sentirían? Hombre, yo devastada, sinceramente. Yo un poco vacío, dado que los videojuegos han sido una parte importante de mi vida. Hombre, habría gente que no conocería si no fuera por los videojuegos, pero... Hombre, puedo vivir sin ellos, pero también es verdad que han llenado partes que han sido necesarias, en plan, gracias a los videojuegos. A ver, para la gente que no entienda mucho de videojuegos es como un mundo sin música para nosotros, o sea... Exacto. Es un buen ejemplo, sí, la verdad. que sí. Adrián, comentabas un poco que decías que a ti en tu vida, pues como que ha sido necesario los videojuegos. ¿Qué es lo que tú más valoras en ese sentido? Ha sido necesario en mi vida en el sentido de que me ha acompañado en etapas duras, y lo que más valoro en el sentido de videojuegos es que me hagan pasar un buen rato, me entretengan, y en estos últimos años pues también se han puesto de moda los videojuegos online y me han servido bastante para conocer gente. Es algo bastante bueno, la verdad. Lo valoro bastante, ese aspecto de los videojuegos. ¿Ustedes opinan igual? Sí, o sea, socializas un montón con el tema del online. También echo de menos un poco más los juegos cooperativos que no son online, que eran en plan en tu casa con tus colegas que venían, te echabas unas partidas de 4 o cosas así. Exacto, típico Sí. Call of Duty. Era siempre, pues tú dices, no sé qué hacer este fin de semana, vénganse a casa, jugamos Claro. unas partiditas y unas papas fritas. Un formato más clásico. Sí. A mí me servían para... Bueno, desde pequeñita me gustan y me servían pues para evadirme de la realidad, como decía yo. Y más tarde, paradójicamente, me ayudaron a socializar un montón. O sea que a la vez construyes una comunidad súper bonita de amistad. Exacto. Muy bien. Además, es como ver una peli, porque la mayoría de los videojuegos son películas, pero que duran más rato. O sea, porque al fin y al cabo, como la estás jugando tú, tardas a lo mejor más que lo que tarda una película en verla, ¿sabes? Que tarda 2 horas y lo otro son 2 horas, pero realmente tarda 5 o 6 en hacerla, porque disfrutas más la situación. ¿Consideran ustedes los videojuegos como algo violento y adictivo? No, violento depende, en plan... ver. Es que hay varios tipos de videojuegos, ¿sabes? Algunos sí que son violentos, pero no incitan a la violencia. Y claro, como todo puede ser adictivo también. A lo mejor alguien se puede volver adicto a un videojuego, pero eso depende de la responsabilidad de la persona. Depende mucho de las personas, como dice aquí el compañero, es como cualquier cosa, como el alcohol, el tabaco o cualquier vicio que puedas tener. O sea, Y además que depende del momento. A lo mejor empiezas a jugar un día y no te enganchas, y a lo mejor casualmente te pilla en una época que solo piensas en ese juego porque es lo que te está, pues eso, evadiendo aportando más. o te aportando más que el resto de las cosas que tienes Exacto. alrededor. Vale, es que este argumento ha sido, o sea, provoca mucho revuelo, sobre todo cuando se intenta que los videojuegos también formen parte del sistema educativo, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué no se utilizan tanto los videojuegos en las escuelas o en los programas programas de educación o...? Se están usando cada vez más medios interactivos en las escuelas para enseñar a los niños, porque se ha descubierto, de hecho, que es un método súper eficaz para aprender. Lo que pasa es que evidentemente no puedes comparar un videojuego destinado a una escuela y a una educación que a un videojuego como puede ser, pues yo qué sé, un shooter, por ejemplo, que pues mira, vas a matar gente, vamos a hablar claro. Básicamente. Eso no lo vas a poner en un colegio. Entonces, se ha dado muchas veces el caso de que
sin decir ningún nombre, algún político ha intentado tumbar los videojuegos con ese argumento, con que son agresivos y no valen y bueno, no es así, es como el cine mismamente. Y que a pesar de eso hay videojuegos que a lo mejor son agresivos, pero te muestran cosas como historia, por ejemplo. O sea, muchos juegos que son de historia, con sucesos reales, pero ambientados a que el jugador pueda vivirlo de una manera diferente. El Assassin's Creed, por ejemplo. Assassin's Creed. Ese videojuego me enseñó bastante historia. A mí también, la verdad. De hecho, me hizo probar un examen. ¿En serio? Exacto, en la ESO. Mi hermano también aprobó un examen. Sobre el renacentismo. Sí. Qué fuerte, ¿no? Luego también aprendes un montón de nombres históricos, te los ponen en el videojuego, hablan sobre la guerra, sobre tal. Bueno, el mismo Call of Duty que sacaron, que es de la Segunda Guerra Mundial, te enseña el desembarco de Normandía, pero visto muy de lleno, ¿sabes? Que nada más llegar, empezar el juego, lo primero que ves es el desembarco, que es algo que se habla en todas las cosas de historia. Claro. Y eso, o sea, es como las películas históricas. Y ahora que estamos hablando de que los juegos también cuentan una historia, ¿no? De entre otras cosas, ¿qué es lo que más valoran en un videojuego? En plan, la historia, los gráficos, personajes. ¿Qué es lo que más a ustedes les llama más la atención para ustedes jugar? Yo, en lo personal, lo que más valoro es la jugabilidad, porque al fin y al cabo, el objetivo principal de un videojuego es hacértelo pasar bien. A lo mejor, bueno, puede tener buena historia, como es el caso de muchos videojuegos que están saliendo actualmente, pero claro, de nada me sirve si tiene una buena historia, pero luego no tiene una buena jugabilidad y no me lo paso bien. Es un factor bastante importante. Y el tema de los gráficos yo lo considero algo más secundario, porque hay videojuegos que no destacan por sus gráficos, pero son de los mejores. Exacto, o sea, eso, o sea, los gráficos son importantes porque, a ver, si no lo ves bien, pues la verdad es que no disfrutas tanto. Pero es verdad que, por ejemplo, yo valoro más o que sea cooperativo o que tenga una buena historia. En plan, algo que te enganche. Hay juegos que dices tú, es que no puedo dejar de jugar porque la historia me tiene metido, que es como si estuviera viendo una serie. Claro. Y hay otros juegos que empiezas a jugar y dices tú, bueno, pues siguiente. Sí, yo lo calificaría en jugabilidad, historia y gráfico. Yo personalmente. Sería como tu top 3, ¿no? Sí, pero eso es una opinión personal, cada uno ya lo ve como... Vale, pues ahora voy a pasar a un terreno un poco más personal. Vamos a ver un vídeo, ¿vale? Está sacado de un programa de televisión que es nuevo ahora en España, que es Top Gamers Academy, que son 18 participantes en el que todos compiten entre sí por equipos y, bueno, no solo juegan a videojuegos, sino que también aprenden a jugar a esos videojuegos, tienen clases de historia de los videojuegos, etcétera, etcétera. Y pues quiero sacar un momento que ocurrió durante el programa y vamos a ver qué les parece a ustedes. El sonido está un poco ahí, pero voy a ver, rodando esto por aquí. A ver, ¿ustedes lo ven bien? A ver. No ¿Por sabía aquí? Yo más o menos, un No sabía poquito que de existía ese programa. Sí, existe el programa. ¿Más o menos lo ven bien? Sí. ¿Más o menos? Girar un poquito. ¿Aquí? Pase lo que pase, siempre he sido el bicho raro de la gente de mi entorno porque me gustan los videojuegos. Me he tenido que reprimir durante muchos años. Hasta ya os le he contado a mucha gente, más de 10 años sin jugar a nada por todo el por cómo me habían acribillado de pequeña por jugar. Y nunca había conocido a tanta gente que le gustara esto porque en mi entorno a nadie le mola este rollo, o sea que no sé, tío, que espero que al salir pues podamos mantener pues el contacto entre todos y todo. ¿Más o menos entendieron lo que ella estaba comentando? Sí. Sí, absolutamente. O sea, Pues yo les pregunto en este caso, ¿alguna vez has sentido como ella ser el bicho raro? Sí, sobre todo en mi infancia, la verdad, porque antiguamente como que el tema de los videojuegos no estaba tan aceptado en la sociedad, en el sentido de que si te considerabas un gamer, eras el típico friki, típico bicho raro. Hoy en día está más aceptado socialmente, pero la gente que ha empezado a jugar desde pequeño a los videojuegos lo ha pasado bastante mal. En plan, Sí, en ese sentido sí. Sobre todo ayuda a que a día de hoy, sobre todo se ha profesionalizado la industria. Es decir, ya se puede, es algo que vemos en los jóvenes, que lo monetizan, que viven de ello. Entonces ya es como una profesión, digamos, oficial. Entonces eso ayuda a insertarlo bastante en la sociedad y a normalizarlo sobre todo. yo es que personalmente no
no viví eso, porque es verdad que yo jugaba videojuegos, pero no era, de pequeño no era tanto videojuegos, sino que hacía muchas otras actividades más fuera, porque en mi casa el tema de los videojuegos no, ¿cómo decirlo? O sea, no llegó muy pronto, sino que empecé a jugar a videojuegos muy tarde. Y, o sea, es verdad que por lo menos se veía en mi clase del colegio y demás, que a la gente que sí jugaba videojuegos y demás, se les tenía como vistos de otra manera. Yo es que personalmente, como siempre he estado rodeado con gente que juega videojuegos, pues no lo he visto tanto porque siempre he estado rodeado de gente. Entonces, si yo jugaba videojuegos, los demás también, entonces era ya el grupillo. Esa ha sido mi casa también, por ejemplo, que nunca me he sentido rara del todo porque siempre me he juntado con gente que era igual que yo en ese sentido, entonces... Mi caso fue un poco diferente, porque en mi clase era típica clase de niños que les encanta el fútbol, si te gusta otra cosa te miran raro, en plan, te decían, este es el que le gustan los videojuegos, tal, este es un friki todo el día en casa jugando al Pokémon. Mi caso fue un poco más difícil, pero actualmente pues ya has visto cómo has visto cómo ha crecido el mundo de los videojuegos, ya nos dicen eso. Claro, entonces, o sea, pero básicamente estamos diciendo que o perteneces al grupo o no perteneces, porque si perteneces al grupo y estás con tu gente, te sientes acogido, pero si fuera de eso... Exacto. Pero eso era antes, hoy en día no. O sea, hoy en día el típico prototipo de persona que no te esperabas que jugase videojuegos, juega videojuegos. Exacto. O sea, Sí, es algo exacto. tan común ya Pero es que ya no hay una segregación social en ese sentido. O sea, ya diría que el 80% de la sociedad, en especial la población joven, juega videojuegos. De un Exacto. tipo u Sí, otro. sí. Ya está tan integrado en la sociedad que es algo normal. Ujú. Acabas de decir que está muy integrada en la población joven. ¿Qué pasa con los adultos? También También está hay. muy También los integrada, hay, ¿eh? porque yo como persona Sí. adulta, que ya no soy ninguna niña, pues El invierto gran parte del día en ello y conozco muchas personas de mi edad también que lo hacen. Entonces, Claro, es que yo he escuchado mucho... Una de mi trabajo, Sí. que tendría rozando los 40, es ranker en un videojuego. Y luego uno de otra compañía que conozco de trabajo, el tío es profesional también, no me acuerdo en qué juego era, pero también es un jugador profesional y tiene 50 años. claro, Ya, no nos la verdad. olvidemos que la edad es un número, o sea, es un hándicap realmente, es como tú te sientas y ya está. Pero vamos, que en términos generales suele estar más integrado en la población conocida como joven, pero vamos, que es simplemente un dato. Ujú. Es que claro, yo por ejemplo conozco el estereotipo de padre-madre que no juega con sus hijos en casa a videojuegos. Al contrario, son los que más a lo mejor están detrás diciendo no juegues, no esté tantas horas. ¿Eso les ha pasado a ustedes? O sea, ¿los padres juegan con ustedes? Yo he visto los dos puntos de vista. En plan, los padres de mi vecino, por ejemplo, el padre juega con ellos al FIFA siempre. Es más, un montón de veces tú oyes al padre que le dice de que va a jugar él, que le toca, porque se turnan. En cambio en mi casa no, pero porque en mi casa mi padre no sabe jugar. Y mi madre ya ve los videojuegos y se asusta. Claro. O sea, es en plan de le das el mando y se queda... Es más, yo le he cogido y le he dicho, tengo que hacer una cosa, ponte al mover el muñeco que si no se me... Y la ve dando vueltas por el Real. mismo sitio. ¿Es en serio? Y dando Es como- vueltas. Yo digo, tú toca el mando, coge el Digo- joystick y déjala dando vueltas. Y no hagas nada más. Y dice, seguro yo, no hagas nada más. Sencillito. Déjalo ahí. Yo lo que hacía, ponía un elástico para hacer eso, para que se estuviese moviendo siempre. Yo lo hice también con Sí, una sí. cuerda, até el mando a Exacto. una cosa y lo dejé así para poder irme. Pero un día dije, Madre no puedo, más, Pero agárralo. mira, existe el pause, no sé. No, hay videojuegos que no. Hay juegos que te sacan, en plan... si La es palabra algo- online, esa palabra que los padres no entienden. No hay pausa, no existe De pausa. pon pausa, mamá, que no puedo, es online. Es lo típico. ¿Cómo le Pues explicas, apágalo. ¿cómo le explicas a tu madre que es una partida online, que no se puede No, poner pues pausa? imagínate en rol. Cuando estás en medio de un roleo le dices, mamá, estoy en un roleo. Sí, sí. O sea, estoy ahora mismo haciendo algo que debería estar haciendo en la vida real en un videojuego. Pero no puedo se lo parar, habrán o sea. explicado, ¿no? De qué significa la Sí, palabra pero- y... Sí, No lo entienden. pero no lo entiende. Pero no lo entiende. Es difícil de explicar. Sí, es bastante difícil de entender. No es de explicar, porque tú lo explicas, pero es... Porque es algo, si se lo explicas, a lo mejor de primeras no lo entiende y se te queda mirando a lo... ¿Sabes? ¿Qué me estás En plan, ¿me contando? está vacilando o qué? Sí, si puedes sí, poner pausa a la exacto. tele, ¿cómo no le puedes poner pausa a un videojuego? Es uno de esos temas polémicos que siempre estarán ahí. También es verdad que antes los videojuegos ponías pausa a todos y no había problema. Pero es que ahora, como abunda el online, ya no juegas tú solo. Es que ahora casi todo es online, ¿eh? Sí,
hay juegos que son únicamente online. Exacto. Y son de historia, juegos de historia, en plan de modo historia y es online, que si no tienes online no puedes jugarlo. Y es como... Exacto. Interesante todo lo que estoy oyendo aquí de cómo nos influyen también dentro de casa, ¿no? Los videojuegos y tal. Voy a pasar a otro vídeo. ¿Vale? Lo tengo por aquí. Que lo vean todos. ¿Todo bien? ¿Lo ven bien? Sí. Ah, pero ¿juegas a videojuegos? ¿Conoces el Counter-Strike? El Pokémon, solo Pokémon Go, ¿no? Bueno, pero tú eres más de Animal Crossing. Seguro que tienes todas las expansiones de los Sims. Esto lo haces para alegar. ¿Es verdad? ¿Las mujeres jugáis a videojuegos? Bueno, vamos a responder a esos estereotipos y a esa pregunta. Respondamos todos, aunque aquí en esta mesa estamos mitad y mitad. ¿Las mujeres jugamos a videojuegos? Absoluta y radicalmente, Obvio. sí. Exacto. Aunque parezca una barbaridad, sí. ¿Por qué dices eso de que parezca una barbaridad? Porque esto es una opinión personal, ¿vale? Es mi humilde opinión. Sí. La industria de los videojuegos todavía está demasiado sexualizada hacia un bando y no es el nuestro, todavía. Se está trabajando poco a poco. Sobre todo en el tema de los eSports y todo eso, está bastante complicado. Sí, eso es verdad. O sea, es que no es innegable ahí. También es verdad que es más conocida la comunidad gamer. Si te fijas, la mayoría de youtubers, de streamers y tal, suelen ser chicos. Pero realmente hay un montón de streamers y youtubers chicas que no son tan conocidas. Exacto. Porque no se las toman Porque en no serio. se les toma en serio. También es que es verdad que existen algunas youtubers que fastidian... o sea, cuando unas consiguen algo, viene otra y lo destroza. Sí. Por así Ya sabemos decirlo, por qué. o sea... Sí. O sea, nos estamos metiendo ya en un tema pantanoso. Sí, ya. No queremos ofender a nadie, nada de eso. Cada Sí, uno es libre de exacto. hacer lo que quiera, pero sí. Pero te que sí, entiendo. que intentando ganarse una reputación de una manera, le estás quitando al resto. Y bueno, y eso, lo del tema de eSport y demás, que no toman la valoración. Es como el fútbol, Claro. que tiene el fútbol femenino sea, en un lado y el masculino en otro. Yo tengo una opinión también y es que se tiende demasiado para el tema de luchar por, se tiende demasiado a hacer equipos femeninos exclusivos y para mí eso es un error, con perdón, porque se debería mirar tu nivel como jugador, independientemente de tu género, da igual. O sea, si eres bueno o eres buena, pues para adentro. Pero Equipos que no mixtos. hagan equipos de chicas, porque, y esto de hecho lo estaba hablando hace poco con una persona que también conoce el tema, si ese grupo de chicas recibe una paliza en un torneo, ya más todavía van a arremeter con esos prejuicios. Entonces, lo mejor, mi punto de vista, es hacer equipos tanto de chicos como de chicas. Exacto. Y ya está. Mixto, que es más... Sí, justamente antes de empezar el programa, Adrián y yo estábamos hablando del tema porque hace 2 semanas o así fueron los mundiales del League of Legends y siempre vemos que los equipos son masculinos y que estaría bastante guay ver un mundial de equipos mixtos, ¿no? Porque las chicas, es lo que dice ella, ¿no? No es tu habilidad como jugador. Sí, pero Lo es que verdad importa. que la mayoría cogen eso, o sea, equipos solo de chicos, equipos solo de chicas. Por ejemplo, a una Claro. amiga se lo dije, busca gente tal, y lo primero que empezó a buscar fue chicas, o sea, no se le ocurrió, pues, oye, me voy a meter en un Exacto. equipo de chicos. Es Y que- al revés, los chicos tampoco cogían y dicen, no, es que ella tal, y no, pero mira, Claro. ella juega bien. Curiosamente, hoy miré una noticia de una chica que llegó a los eSports del League of Legends. Fue la primera, de hecho, Remigia. Da igual. Y una chica que llegó ahí a todo lo alto. Y esa chica se tuvo que retirar de los eSports por el bullying que recibía de sus propios compañeros. Sí. O sea, es un tema bastante fuerte. También te digo que esa comunidad, en plan, precisamente la comunidad del LOL, de Twitch, algunas veces puede ser bastante tóxica, la verdad. Y el tema de las mujeres en los eSports, pues pienso lo mismo, en plan, el hecho de hacer equipos exclusivos para ellas no creo que les beneficie en lo absoluto. No ayuda. Porque básicamente están haciendo lo mismo que con lo que se intenta luchar. En plan, deberían estar en los equipos, pero porque se lo han ganado, porque tienen el nivel. Claro.
De hecho, en muchas ligas, para ser jugador profesional, pues en el LoL tienes que tener un cierto nivel. En plan, el LoL va por ligas, oro, diamante, platino, y tienes que tener un mínimo. Creo que tenías que ser diamante 2, que es un nivel bastante alto. Y si una jugadora cumple con esos requisitos, pues es libre de acceder a cualquier equipo. No le veo ningún impedimento. Debería ser así. Y además, más INRI, porque no es un deporte de contacto, no es un deporte físico, no es Exacto. Claro. no estamos hablando de connotaciones físicas, de que el hombre puede ser más fuerte, la mujer más... Da igual, o sea, estos son handicaps también. Estamos hablando de videojuegos, es decir, necesitas tus manos y ser bueno. Exacto, Sí. estamos hablando de algo más mental. Sí, yo por ejemplo, unos colegas sí que juegan con una amiga y ella es la healer, creo que es dentro del LoL, la support. La support, Ajá. sí. Y principalmente juegan con ella porque ella es mejor que el que estaba antes. Entonces es en plan, ella juega mejor, ella es la Aunque- principal. Es un tema de género al final. También te digo que o sea, hay un estigma con eso, en plan, dentro del LoL se considera que las chicas tienen que ser support, ¿sabes? A ver, ella es porque Uy, le gusta estar eso- ella es porque le gusta estar en la línea de atrás, no por Sí. nada, pero hay gente que es verdad que dice Tiene que razón, support. tiene razón. Bueno, también sí. hay personajes que son un poco más difíciles de jugar, ¿no? En según qué posición. Pero Exacto. pero no es por eso, o sea, No es por yo eso. creo que es por el tema de que Sí, como es ponen que las como chicas tienen que ser las que las cuidan que dentro de ayudan, eso. exacto. Ah, vale, ya. Bueno, Un rol, ¿no? explicándolo, Sí, explicándolo dentro del contexto, por lo general dentro del LoL se considera support es menos importante que la de carry, todos son posiciones del LoL. Sí. Y el support, como se considera menos importante, pues claro, Claro, se considera Sí. menos importante, pero el AD Carry sin el support, pues se va a donde yo te exacto. diga. Todas las posiciones dentro de ese videojuego son importantes, todas. Incluso diría que a niveles altos el support importa bastante. Claro, porque es el que está ahí realmente Sí, el que pendiente de que nadie muera, Exacto. de que en la medida de lo posible, claro. Mm. Me Está gusta las cosas que estoy oyendo. Y digo una cosa, tener todas las expansiones del Sim no es malo, ¿eh? Quiero decir, No. yo no lo veo como un estereotipo hacia las mujeres. O sea, los Sims es un juego... Está guay, pero a mí es que personalmente no me termina de gustar porque Tuvo te su limita época, mucho. tuvo su época de gloria y... como A mí todo. me gustó, o sea, yo llegué a jugar y tal, pero es en plan de... Estás muy limitado. Le das opciones, o sea, te dan opciones, puedes hacer cosas, pero es un GTA, pero que si no puedes hacer nada realmente, ¿sabes? Yo Claro, no en el GTA entendí. puedes pegar tiros. Es que en el GTA puedes hacer todo lo que no puedes... Y si juegas en rol, por ejemplo, GTA Rol ya no solo es pegar tiros, sino es jugar a los Sims, Ya. pero que encima puedes pegar tiros. Claro. Yo no entendí ese estereotipo de lo de tener todas las expansiones. Sí, la de verdad los es que Sims. tampoco lo Yo pillo. tampoco. Es como decir, ay, Y eso que se tienes supone todos que los esto va Pokémon. dirigido a las mujeres. Porque No. clásicamente se El Sim siempre de mujeres. los Sims es un juego muy de chica, muy de... Ay, Bueno, juego a los que Sims", bien lo disfrutaba Yo yo. digo que no, porque yo tengo bastantes expansiones de los Sims. Claro, hablo en términos generales. Yo tenía el de Facebook. Lo único malo que le veo a las expansiones de los Sims es que son muy caras. Eso Encima. sí, encima. Pero como muchos Entonces, juegos. las mujeres somos ricas, ¿no? Porque decía el vídeo, si tenemos todas las expansiones. Pero como muchos juegos que te ponen las expansiones y son... Bueno. una No, pero la de los patada Sims son... estómago. Los Sims ¿El son Destiny? muy abusivos, ¿eh? El Destiny que son 19 cada expansión. Pero los Sims, a lo mejor, en plan, te descargas una silla, un color de pared, Ah, sí, y a lo sí, mejor te te cuesta cobran 2 euros, ¿sabes? Al final son estereotipos que hay que tumbar porque yo soy una chica y Luego, a mí el me de gusta Pokémon todo tipo tampoco de lo pillé. juegos. El de Pokémon GO, que tampoco lo pillé. En plan, ¿de qué pasa? Las chicas nunca han jugado a Pokémon de hace años. Exacto. O sea, es en plan... Pero es que son estereotipos que existen y por eso se nombran, o sea, es Ya, que ya, ya, aunque tú no lo supongo, concibas, pero- pues están ahí. Supongo Y- que es por eso, pero vamos, que no... Pues voy a retomar un tema que lo inició Adrián. Bueno, lo iniciamos todos, pero empezó Adrián. Les he pedido que trajeran, tanto en físico o por una imagen, su videojuego favorito, ¿no? Es decir, el que han jugado más veces o el que más les ha llegado y tal. Me gustaría que a cámara enseñaran el videojuego y explicaran por qué y qué es lo que a ustedes les ha transmitido ese videojuego. Así que no hay orden, si alguien quiere empezar y romper el hielo. Primero decir que ha sido difícil elegir juego, porque yo elegí precisamente, el Resistance, o sea, traje toda la trilogía, pero el que me marcó a mí fue el 1.
pero porque es un juego que la historia me gustó mucho. Podía jugar cooperativo, yo jugaba con mi hermano en pantalla dividida y te ayudaba, pues si se moría uno te revivía y además tenía una historia, que por ejemplo eso lo echo de menos en muchos juegos. Pero es que para mí fue difícil elegir porque también tenía otros montones que eran lo mismo o te habían llegado más. Por ejemplo, uno de los últimos juegos que había jugado me llegó más, es más, hasta solté una lagrimita por el personaje cuando la palmó y fue... O por ejemplo, uno de Xbox que jugaba con un colega, que también era cooperativo, ese me enganchó mucho más que este, pero no sé, este fue como... Me compré la trilogía, nada más salir la caja de trilogía, porque... ¿Para qué consola es? Es PlayStation 3. Es un juego viejo, es más, la versión Platinum, que eso significa que es de... Ya tiene unos años. Unos años. Me vinieron los tres, para mí el mejor fue el 1. Y el 3, el 2 es verdad que no le tuve cariño a ninguno porque cambiaron demasiado con la temática del 1, pero luego en el 3 lo retomaron. Y es un juego que a mí me gustó, es más, llegué a hacer un cosplay para carnavales de los personajes. Y eso fue uno de los que me enganchó realmente a lo que es la Play 3. Vale, ¿continúo yo? ¿Sí? Quien quiera, Sí, libertad. Puedes mirar Vale, a la cámara y explicar. Sí. En mi caso, yo siempre he sido una gran fan de la saga del Zelda, que es de Nintendo. Y bueno, yo he traído en formato de papel, porque lo tengo en formato digital, una imagen del juego, la tenemos aquí. Y a mí personalmente me sirvió muchísimo este juego porque yo lo jugué durante el confinamiento. O sea, este juego salió en 2017, en marzo de 2017, y curiosamente en marzo de 2020 nos confinaron. Y lo comencé a jugar y la verdad es que me impactó muchísimo porque tiene todo lo que yo busco en un juego. Yo soy muy de RPG, tiene una historia preciosa, un mundo abierto enorme donde evadirte de todo lo que ha ocurrido aquí en el mundo este. Y la verdad que me ha hecho soltar bastantes lágrimas también, un juego precioso y totalmente inmersivo. Así que yo, entre muchos juegos que me gustan, que también ha sido difícil tomar la decisión, escogí este que siempre está ahí en mi corazoncito, en un lugar especial. Bueno, yo voy a hablar ahora de el Skyrim, es un videojuego del 2011. Antes quiero decir que pude haber traído cualquier videojuego, porque yo como tal no tengo un videojuego favorito, pero este precisamente es uno de los videojuegos que más me ha marcado, porque salió en el 2011, una época bastante dura para mí. También fue mi primer juego de rol, es un género que siempre me ha gustado. Y este juego ofrece una libertad muy grande, sobre todo en ordenador. He traído la versión de PS3 porque es tan físico, pero obviamente hubiese traído la versión de ordenador, porque te permite instalarle mods, que son modificaciones del juego, te permite rejugar este videojuego un montonazo de veces. Le he echado miles de horas fácilmente. Y podría decir que está aquí por muchos motivos, pero principalmente lo he traído porque tengo bastantes buenos recuerdos con este videojuego. Y no es el juego que mejores gráficos tiene, pero como dije antes, los gráficos no es nada importante para mí. Pues me gusta mucho las historias que hay detrás de cada videojuego. Tú porque lo compartías con tu hermano. A ti te salvó un poco del confinamiento, que seguimos estando en esta época. Y ahí tú porque lo has podido jugar muchas veces y te evade, ¿no? Exacto, y podría seguir jugándolo. Bueno, pues hemos hablado de que si los videojuegos no existieran se sentirían un poco vacíos, que los necesitan para no solo el entretenimiento, sino para evadirse también de los problemas, que no son, o sea, que los videojuegos no causan a las personas violentas, es decir, no se hacen violentas, que puede servir para enseñar a los niños y a las niñas en las escuelas. Y bueno, yo les planteo a los oyentes, padres, madres, profesorado, gobierno de Canarias, gobierno de España, los videojuegos tienen herramientas muy beneficiosas para la educación y sobre todo también para el desarrollo cognitivo, ¿no? Porque eso también nos da muchas habilidades y etcétera, etcétera. ¿Por qué nos cogemos el mando y empezamos a jugar? Ahí lo dejo. Asociación Hestia. Hablemos en positivo.